Hola, pues aquí estamos nuevamente. Como somos muy inquietos, el doctor Vargas y yo ya nos cambiamos de lugar. Así que vamos a continuar nuestra plática, nuestra charla con él, que es un gusto muy grande para un servidor que él nos reciba en su consultorio. Estábamos conversando sobre su llegada a Orizaba, su llegada del Instituto Nacional de Cardiología al Hospital de Orizaba. Me gustaría que nos contara quiénes eran sus compañeros, cómo estaba el hospital en ese tiempo, sus primeras vivencias, digamos, aquí. Muy bien, desde luego el director del hospital me recibió, el doctor Adolfo Merelo Anaya, del cual conservé su amistad por toda la vida de él. Me siento muy agradecido con él. Su director era el doctor Edmundo Gurayev Chible, también un jefe muy enérgico, brillante cirujano. Estaba desde luego Daniel Osorio, que me paseó por todo el hospital, el maestro Jones, el maestro Latapí, Soto Culebro, había también el radiólogo Francisco Arredondo. Pediatras Carlos Juárez, Jorge Telles Reyes. Poco a poco se fueron uniendo más personas. Abel del Bosque. Abel del Bosque, el oftalmólogo, el doctor Aníbal Peralta, Otorrino. El Sevillita, el doctor Sevillita, Oftalmólogo. Todos eran muy buena gente conmigo. Eran mayor, uno que me atrajo fue el doctor Federico Castillo. Federico Castillo y Sassi. Sí, como no. Todos de una brillante memoria, muy amables. Bueno, Francisco Molina, que hacía sus caricaturas. Pancho Díaz Molina. Sí. Era muy ¿Cómo no? Su papá era el doctor Díaz Henrik, que trabajamos juntos en la asociación. Así. Era el papá de Díaz Henrik, ¿no? El papá de Díaz Henrik, sí, claro. Díaz Molina, ¿cómo no? Sí. Sí, entonces en ese tiempo el hospital pues prácticamente manejaría una población más reducida de pacientes, o ya estaba muy... Bueno, yo tengo la impresión de que sí fueron bastantes pacientes los que yo atendía. Desde el principio. Como era el único, sí. Eran pacientes, la mayoría hipertensos, y yo siempre estaba en busca de los soplos cardíacos de la fiebre reumática, porque la fiebre reumática es una enfermedad de niños y jóvenes que empiezan a veces por las anginas, y entonces hay que buscar los soplos para ver si había. Sí encontramos algunos congénitos que había que mandar a Puebla o a México para estudiarlos, y desde luego los infartos del miocardio que llegaban ahí. No teníamos un gran arsenal tecnológico propiamente, no estaba la terapia intensiva, fue poco a poco después implantándose, así que eso fue uno de los progresos que tuvo el hospital, el implantar la terapia intensiva con más electrocardiogramas. Por mi parte, un aparato para pruebas de esfuerzo, donde van corriendo con unos electrodos aquí en el pecho para ver los electrocardiogramas, a ver si se modifican, y procesos de rehabilitación y nuevos tratamientos médicos que van siguiendo. Después de los primeros Rausitol, que era un sedante prácticamente, que los pacientes estaban un poco más... Un sedante que inducía un poquito la depresión. La depresión, sí, así era, pero era lo único que había. Entonces, poco a poco fueron nuevos medicamentos químicos, sobre todo hasta llegar a los últimos de esta fecha, que controlan mejor la presión arterial. Claro. Sí. Ahorita que menciona usted este tema de la tecnología, los nuevos fármacos y todo lo que hay nuevo en la medicina, ¿cómo contempla usted el trabajo del médico de hace 50 años a la actualidad, en su esencia y en su apoyo con toda la aparatología que afortunadamente hay? Bueno, mira, en mi preparación el maestro Ignacio Chávez nos decía siempre que antes de la tecnología estaba el tratamiento emocional del paciente. Tenía que cuidar al paciente, consolarlo y entenderlo bien, antes de que la tecnología pudiera apresar al médico
anteponer la tecnología antes de brindar al paciente su ayuda. Y había puesto un lema hay un lema en cardiología que dice: el amor y la ciencia al servicio del corazón. Uy, pues un lema muy humanista. Así es, y las clases del maestro Chávez eran insistentemente en ese sentido, que el médico que fuera cardiólogo, aparte de ser culto, pudiera ser un humanista, como lo había. Que es una ley que bien pudiera aplicarse a pues casi todas las especialidades, sobre todo en el sentido humano, pero que lo diga un personaje tan importante, pues queda muy bien. Así es. Él lo repetía, incluso mandó a hacer unos murales de Diego Rivera para que viéramos cómo la cardiología había ido subiendo en base al cuidado, a la intención de progresar. Ahí en el instituto, los murales. Ahí están. Están en el nuevo instituto de Tlalpan, pero ahí estaban, los pintó el pintor Diego Rivera, claro, antes de la inauguración en 1944. Entonces siempre insistía él y podíamos ver muy de cerca ese mural, tanto como sus palabras del maestro Chávez y sus propios alumnos, que también fueron mis maestros. O sea que en la relación esta tecnológica que fue ocurriendo aquí en Orizaba, yo siempre antepuse precisamente eso. Y como la población de Orizaba me recibió, y por eso nunca me fui, porque me recibía bien, los compañeros sobre todo, los pacientes, todo fue una mar de tranquilidad completamente, hasta el día de hoy. Algo muy curioso, porque me decía el doctor, tras bambalinas, que desde el primer día que llegó, los mismos médicos le pidieron consultas particulares para ir a determinadas casas a ver pacientes particulares. Sí, y yo no conocía la ciudad. Empecé a conocerla. Esta misma calle que está aquí afuera era de doble sentido. Total que hubo varias cosas que no sabía. Y fui aprendiendo la tienda de tal, la panadería de aquí, la cantina de allá, el parquecito de a la vuelta. Y poco a poco fui internándome en Orizaba para amarla más. Y llegó a ubicarse cerca del Parque de San Juan de Dios. Aquí, juntito a la vuelta, sí. A la vuelta, sí. Me decía que los primeros años de su vida, ya casado, etcétera, vivía en Córdoba, en Fortín. Exactamente. Como me había prometido que iba a ser en Córdoba, y mi familia había conocido Córdoba también, yo pensé que debería ir. Entonces intenté ir, viví 5 años allá y 6 en Fortín, pero como los hijos iban creciendo y quisieron ir a escuelas de Orizaba, entonces ya nos vinimos con mi esposa, Janet, y los 2 muchachos, Dinora y Héctor. Dinora y Héctor. Y Héctor, aquí a esta casa precisamente. Llegamos en 1976 aquí a este lugar. Y aquí puse mi consultorio, como ves, aquí quedó. Claro. Aquí es donde hemos tenido la suerte de visitarlo varias veces. Quisiera, doctor Vargas, que nos adentráramos un poquito en los aspectos humanísticos del ser humano, así como es la filosofía de este espacio, que se me ocurrió llamarle Mi Nueva Edad, y por supuesto podría tener otros nombres. ¿Qué es para usted, doctor Vargas, la experiencia, la vivencia de tener esta nueva edad? ¿Qué significa para usted? Bueno, llegar a esta edad, pues nunca pensé que llegaría a esta edad como una preocupación. ¿Qué haré cuando yo venga o cuando yo cumpla? Soy creyente en Dios, entonces desde la temprana edad nos llevamos a la escuela presbiteriana en la ciudad de Veracruz, luego en México a la iglesia metodista, allí en un gran ambiente donde aprendimos muchas cosas y decidimos realmente quedarnos en esta iglesia metodista. Y esa creencia en Dios es lo que me permite que tal vez Dios sí sabía hasta dónde iba a llegar. Yo diría que llegué hasta este momento que estamos platicando, hasta ahí es la voluntad de Dios. Y por otro lado, sé que la elección de diversos caminos que se fueron presentando
ir a la sierra por primera vez, ir a la sierra por segunda, elegir el camino de la salud pública y después de la cardiología, y después elegir quedarme todo el tiempo en Orizaba. Esa fue una situación de elección, si se quiere decir, de manera que podía decir, estoy aquí por esas fechas, o he llegado a esta fecha precisamente con buen estado de salud, por lo general, más o menos, desde luego. Claro. Los 80 años ya no son muy fáciles. No, se ve bien y además sigue caminando, como Sigo siempre. Caminando, sí, sí. Hubo una época en que el doctor Vargas tenía su grupo de caminar, de marchar. De rehabilitación. Y el de rehabilitación, y el grupo se llamaba Caminaré y Viviré. Este día. Este día. Sí, Así como los alcohólicos anónimos, este día. Así es. Caminaré y viviré este día. Los pacientes recibían una indicación emocional y de sosiego, ¿verdad? Para que no tuvieran ansiedad de morir pronto, porque los pacientes de cardiología son muy ansiosos, no deprimidos propiamente, pero siempre hay una angustia. Entonces esas pláticas las implantaba yo, las daba yo en la Alameda. Teníamos un informe, daba una vuelta muy temprano, a las 7, y todo eso animó a un grupo de pacientes que siguieron mi idea y luego se sintieron muy bien. Así que la rehabilitación a la Alameda de Orizaba fue un ejemplo para mucha gente que en algún momento no había decidido ir. Ahorita vamos y siempre hay mucha gente, pero en aquel tiempo, 1981, 83, no había mucha gente, pero ver un grupo caminando, uniformado, con un uniforme azuloso, un dibujito aquí de un muñequito caminando, pues era llamativo, o que vieran una persona que les daba clase en medio de los jardines o en medio de los pasillos, eso llamaba la atención. Pero era mi intención exactamente eso, que ellos salieran de sus casas, salieran del aislamiento e incluso del miedo de caminar otra vez. Cuando los salían del hospital, sí, llegaban como si lo hubieran operado del apéndice. Digo, ¿qué le pasó? Lo operaron. Dice, no, pues vengo porque vengo a un chequeo. Digo, pero ¿por qué viene tan despacio? Dice, parece que lo operaron del apéndice. Dice, no, hombre, levántese, arriba, camine bien, a ver, vamos a caminar aquí. Lo salimos al pasillo, a ver, camine conmigo, vamos a caminar. Así que caminamos, y los residentes internos los ponía yo también a caminar con los pacientes. Sí, cómo no, yo de residente a veces me encargó usted, al de la cama 500, lo que fuera, camina 100 metros, camina con él 200 metros, etcétera. Yo lo recuerdo bien, porque habitualmente el médico le dice al paciente que camine, pero el doctor Vargas se llevaba a los pacientes a caminar a la Alameda. Eso es algo poco usual, muy poco usual, ¿no? Sí. Eso merece pues realmente un recuerdo muy bonito, aparte de la utilidad para el paciente. Qué bonitos recuerdos son esos. Así es, cómo no. Porque conocí ese grupo, cómo no. Muy bien. Caminaré y viviré este día. Este día. Es el día completo. Y por cierto, ese grupo alguna vez salió en la revista del IMSS. Así es. ¿Verdad? Había un boletín. Sí, un boletín. Yo hice un extracto con algunas fotografías. Incluso participamos en algunas caminatas en la calle, sí, Oriente, en la calle Real. Y también otros que se fueron a otra parte y vinieron de México a conocer el grupo. Porque se había formado otro grupo con otro compañero allí en México. Y vino el médico y otros, ya del ISSSTE, no propiamente del seguro, a conocerlos. Porque también se supo, de alguna manera se supo a ver qué hacían. Y yo había implantado porque otros compañeros de cardiología en otros países, en Alemania, también habían implantado su manera de rehabilitar. Había unos que lo rehabilitaban como yo al aire libre, otros tenían centros deportivos, que ahora hay por todos lados, sí, o en bicicletas dentro de un ambiente con
monitor puesto. Como aquí no había esa tecnología telemétrica, pues entonces lo llevé al hospital. Digo, Eso es. La Alameda, Cricri. Sí, la Alameda, ¿cómo no? Pues como podrán ver, el doctor Vargas es muy bondadoso al compartir con nosotros estas vivencias, estas experiencias que son en bien de la humanidad. Porque como alguna vez lo dijo un sabio, haz bien a alguien y te ayudarás a ti mismo. Y el doctor Vargas ha predicado con el ejemplo. Felicidades, y con esto vamos a cerrar este segundo bloque y vamos a continuar esta muy interesante charla con estos datos tan, pues yo digo, tan bondadosos que el doctor nos está platicando. Muchas gracias, vamos a cerrar este bloque, muy amable.